con la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, tras haber meditado sobre el prodigio admirable de la transubstanciación, Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 76, se pregunta de qué modo está Cristo en este sacramento. Nuestra fe nos dice que Cristo está presente por entero en este sacramento, que en cada uno de los elementos materiales se hace presente, o bien por la realidad sacramental que las palabras expresan, es decir, cuando decimos sobre el pan es mi cuerpo y sobre el vino es mi sangre, o bien por aquello que lleva necesariamente unido el cuerpo o la sangre. A esto lo vamos a llamar la concomitancia. ¿Qué significa que una cosa es concomitante? Pues que es algo que no se puede separar. Por ejemplo, el cuerpo no se puede separar de la sangre y la sangre no se puede separar del cuerpo. Por lo que cuando digamos que en el pan está el cuerpo, es el cuerpo, por concomitancia diremos que también es la sangre, alma y divinidad. Y cuando digamos que el vino es la sangre de Cristo, por concomitancia diremos que es el cuerpo, el alma y la divinidad. De esta forma, comulgamos a Cristo entero en cada una de las especies sacramentales, como nos dice, por ejemplo, el Concilio de Éfeso. Nos hacemos partícipes del cuerpo y de la sangre de Cristo no por ingerir una carne común, ni la de un varón santificado y unido al Verbo, sino por ingerir una carne verdaderamente vivificadora que se ha hecho la carne propia del mismo Verbo. Es decir, cuando el Concilio de Éfeso dice esta frase, tiene enfrente la herejía nestoriana, que decía que en Jesús había dos personas, que una cosa era la persona divina y otra cosa era la persona humana, y que en tal caso nosotros solamente podíamos comer o podíamos tener acceso a la persona divina, pero la persona humana podía quedar relegada, ¿no? La maternidad de la Virgen solamente sería de la persona humana y no de la divina. Eso era una herejía, la herejía nestoriana. El Concilio de Éfeso le pone punto y final diciendo que no, que en Jesús hay una persona divina, pero con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso nosotros en la Eucaristía comemos a Cristo entero, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. De ahí viene toda esa tradición desde el siglo V, año 431. De esta forma, podemos decir que toda la sustancia corporal de Cristo se halla tanto en el pan como en el vino, aunque con un matiz que hemos de considerar. En la especie del pan se encuentra el cuerpo de Cristo, en virtud del sacramento, esto es mi cuerpo, pero con él también está la sangre y el alma de Cristo, por concomitancia. Del mismo modo, en el vino hallamos la sangre de Cristo en virtud del sacramento, esta es mi sangre, y su cuerpo y su alma por concomitancia, porque no se pueden separar. Y esta presencia total de Cristo se da por tres razones, dice Santo Tomás de Aquino. Primera, por ser el sacramento de la pasión de Cristo, en que fue separado su cuerpo y su sangre en la cruz. Segunda, por el uso del sacramento para alimentar con comida y bebida a los fieles. Y tercero, por el efecto de cada uno de los elementos en los fieles. San Agustín nos confirma en esta verdad de fe con estas palabras: cada uno recibe a Cristo el Señor, y Él, Cristo, está por entero en cada porción. No disminuye en cada fragmento, sino que se da todo entero en cada uno de ellos. Y así es, hermanos, Cristo está todo entero en cada uno de los fragmentos, sin disminución ni incremento.
dado que la presencia de Cristo en la Eucaristía es sustancial y la sustancia no está sujeta a las dimensiones del cuerpo humano de Jesús. ¿Qué significa esto? Que aunque la hostia consagrada sea muy grande, no por eso hay más cuerpo de Cristo. Y aunque tuviéramos que comulgar en un trocito pequeñito de la hostia, no por eso habría menos cuerpo de Cristo. Cristo está entero y todo igual, sea la hostia muy grande o sea la hostia pequeñita. De tal modo, esto es así, que aunque la hostia se parta en dos o se partiera en 100 trozos, Cristo seguiría estando todo entero en cada fragmento, pues solo cambia la sustancia, pero no la dimensión del cuerpo, que nada afecta a la sustancia, ni tampoco el cuerpo de Cristo está presente localmente. No es que el cuerpo físico del Señor baja del cielo y lo vemos aquí tal cual, como si ya no estuviera en el cielo, no. Es una presencia sustancial de Cristo. Pero, ¿qué ocurre tras la celebración de la Santa Misa? Después de la misa se acaba la presencia de Cristo, ya no está Cristo, Cristo se va, Cristo se puede ir después de ser consagrado. No, de ningún modo. El ser sacramental de Cristo no hace más que indicar una relación de Él con este sacramento. Pero Cristo no tiene movimiento autónomo, es decir, Cristo no se hace presente en la hostia como en un lugar cualquiera, de tal manera que pudiera abandonarlo cuando quisiera. Al contrario, Cristo permanece presente en la Eucaristía tras la celebración de la misa, mientras duren las especies sacramentales. Una vez que éstas se corrompan y desaparezcan, la presencia real también deja de estar. No porque dependa de ellas, sino porque desaparece la relación del cuerpo de Cristo con esas especies. Es decir, si nosotros guardáramos al Señor en el sagrario, lo dejáramos olvidado, y con el tiempo esas formas se corrompieran, se humedecieran y se desvirtuaran, ya no estaría la presencia real. ¿Por qué? Porque las especies se han destruido, se han descompuesto. O lo mismo ocurre cuando nosotros comemos el cuerpo del Señor. En el momento en que la sagrada forma se introduce en nuestra boca y se mezcla con la saliva, se destruye, se deshace por un proceso biológico. Y por eso la presencia física o la presencia real pasa a ser una presencia moral dentro del alma, dentro del corazón. Porque esto es bueno saberlo, porque a veces nos podemos hacer ideas raras de la presencia del Señor, ¿no? Hay quien dice que la presencia dura 15 minutos después de comulgar. Bueno, ¿y quién ha cronometrado todo esto? ¿Quién ha puesto un cronómetro para saber lo que dura Cristo? Claro, es que a veces hacemos ideas extrañas, ¿no? San Tomás de Aquino lo bueno que tiene es que en su Suma de Teología nos pone en la realidad de las cosas, con una sensatez pasmosa. Sobre la permanencia de Cristo en la Eucaristía nos ilumina bellamente San Cirilo de Jerusalén. Dice este padre de la Iglesia: pierden la razón los que dicen que la mística bendición pierde la fuerza santificadora si quedase en trozos para el día siguiente, porque el sacrosanto cuerpo de Cristo no está sujeto a cambio, sino que la virtud de la bendición y la gracia vivificadora están perennemente en él. Por eso nosotros, después de la misa, reservamos la Sagrada Forma en el sagrario, para que reciba un culto de adoración, para que pueda ser llevada a los enfermos, y mientras está en el sagrario y está la forma bien, pues el Señor está presente en él. Así pues, hermanos, esta presencia de Jesús en la Eucaristía solo puede descubrirse por la fe, que es la inteligencia espiritual, puesto que el modo de estar en este sacramento es totalmente sobrenatural.
En conclusión, la cuestión 76 de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino nos ofrece la clave de comprensión del por qué hemos de tratar con sumo respeto y reverencia el sagrado cuerpo de Cristo, sobre todo al comulgar. ¿Por qué? Pues porque en el momento de la comunión es cuando corremos el riesgo de no percibir esta presencia. Bien porque comulgamos en la boca, entonces se destruye, o bien porque si comulgamos en la mano, corremos el riesgo, el peligro de que puedan quedar partículas en la mano. Y si esa mano luego te la sacudes, o tocas otra cosa, o se cae, caen partículas del cuerpo del Señor al suelo, que pueden ser pisadas. Por eso la mano no es el mejor de los lugares para comulgar. La Iglesia tiene una tradición muy sabia en este sentido. Esto hemos de hacerlo con cuidado, de no arrojar ninguna partícula al suelo, ni que en nuestras manos quede ningún resto de nada. Por eso la mejor forma, repito, la consignada por la tradición de la Iglesia, es la comunión en la boca. Porque entre otras razones, nos estamos jugando el futuro de la fe. Decía Benedicto XVI con gran acierto que en la liturgia y en el trato que le demos al Señor nos jugamos el destino de la fe, el futuro de la fe. Por tanto, hay que tratar con mucho cuidado a Jesucristo. Cuidemos, pues, hermanos, nuestra forma de relacionarnos con Jesucristo Eucaristía y bendigamos por siempre a aquel que nos amó hasta el extremo y dio su cuerpo y su sangre en la cruz para la vida del mundo. Amén.